Noches, amigos de YouTube. Este video es para hablar de las comorbilidades en el síndrome de Asperger, su efecto en el diagnóstico y la importancia del diagnóstico temprano. Como muchos de ustedes, como muchos de ustedes sabrán, pues una persona con Asperger puede llegar a la edad adulta habiendo desarrollado estrategias para camuflar buena parte de sus dificultades. O sea, el tener un coeficiente intelectual por encima de la media es algo que, pues, que en gran medida permite eso, desarrollar estrategias de adaptación. Pero entonces esto puede ser algo que puede producir problemas de ansiedad. ¿Por qué? Porque la persona que tiene Asperger o autismo alto rendimiento es una persona que se va a ver forzada a fingir ser normal, a fingir ser algo que no es, a ocultar su verdadero yo, por así decirlo. Y también esto puede ser una persona que al interpretar el mundo de una forma tan rígida, digamos, tan literal, puede desarrollar cosas como depresión, trastornos de ansiedad. A su vez, los trastornos de ansiedad pueden llevarla a desarrollar problemas alimenticios, o incluso si la persona tiene demasiados problemas con lo que es la teoría de la mente. O sea, la teoría de la mente es la capacidad de entender lo que creen, piensan y desean otras personas. La persona puede tener problemas tanto para proyectarse a sí misma en el entorno y entender a los demás. Y esto es algo que puede ser confundido por los profesionales fácilmente con esquizofrenia. Y bueno, el otro resto de cosas que hay, o sea, la depresión, los trastornos de ansiedad, muchas veces eso es lo que la persona con Asperger en la edad adulta va a mostrar. O sea, va a ser la parte visible del síndrome. Porque una persona con Asperger, pues, al tener un lenguaje, digamos, casi normal, digo casi normal porque, pues, algunas personas tienen problemas para entender los dobles sentidos, las bromas, o incluso, o sea, muchas personas tienen problemas con lo que son los usos pragmáticos del lenguaje. Al tener un lenguaje prácticamente normal, al mismo tiempo ser una persona pues que por desarrollar intereses obsesivos parece demostrar una gran inteligencia. Esas son cosas que no solamente hacen parecer a la persona normal, sino que ocultan, digamos, el síndrome. Pueden ocultar los problemas, muchas veces creando en otras personas falsas expectativas con respecto a la persona. O sea, una persona con Asperger puede llegar a un sitio de trabajo y las demás personas pueden, o sea, al creer que es una persona muy capaz, pueden ponerla a hacer cosas que la van a llevar más allá de sus límites. Por lo menos si alguien o sea, trabaja como profesor, puede que lo pongan a participar en eventos sociales muy desgastadores, o que lo pongan a trabajar en un ambiente muy sobrecargado sensorialmente, o en un ambiente donde haya, digamos, que trabajar bajo mucha presión. Claro que hay personas con Asperger que pueden trabajar perfectamente bajo presión. O sea, eso depende mucho de las características individuales. El caso es que, o sea, cuando la persona con Asperger tiene que enfrentarse a un ambiente al cual no está preparada, la persona puede adaptarse,
pero esa adaptación puede realizarse hasta cierto punto. Pasando cierto límite, entonces la persona puede tener crisis de ansiedad, puede deprimirse, puede incluso el mismo estrés llevarla a desarrollar problemas gastrointestinales que se podrán manifestar de distintas formas. Incluso la lecitimia o a veces la misma incapacidad de la persona para expresar sus emociones puede llevarla a somatizar sus emociones. Incluso la puede llevar a enfermarse. Y pues lo otro es que al no conocer bien la persona qué es lo que le está pasando, eso puede generar más ansiedad y la persona incluso puede llegar a pensar que está loca. Y sobre todo también si en el ambiente en que está hay, digamos, demasiada... si la persona llega a sufrir bullying. Este tipo de cosas es lo que puede ver un profesional cuando recibe un adulto con Asperger. Y muchas veces puede pasar pues que al ser esto la parte visible del síndrome, pues es muy fácil que el diagnóstico se confunda con un trastorno de personalidad. Entonces la persona puede recibir un diagnóstico de trastorno bipolar, incluso de esquizofrenia, trastornos de personalidad esquizoide, esquizotípico, trastorno de personalidad limítrofe. O sea, son cosas que la persona llega a desarrollar a través de sus comorbilidades. Pero que entonces, ¿qué pasa? Una depresión causada por el Asperger es una depresión que no responde al tratamiento habitual. Que la persona, porque, o sea, hay algo detrás que la causa y en este caso lo que puede estar detrás de esas condiciones que se presentan en conjunto pues es el mismo Asperger no diagnosticado. Entonces esto pues es una invitación a que los profesionales vayan más allá, porque en la edad adulta los rasgos Asperger de una persona puede que no sean muy visibles. Muchas veces a los profesionales les va a tocar indagar en lo que es la infancia de la persona, hablar con otros familiares, incluso mirar cómo se comporta la persona en su ambiente laboral o en su ambiente casero y no limitarse solamente a lo que el profesional puede ver en el consultorio. Lo otro que también puede pasar evidentemente es que la razón por la que insto a los profesionales a indagar más es porque como cada persona con autismo y con Asperger es diferente, también pueden haber algunos mitos. O sea, hay personas que piensan, por ejemplo, que las personas con Asperger nunca se casan, que nunca van a la universidad, que no pueden mantener un trabajo estable. Y por esas razones hay profesionales que pueden llegar a pensar que una persona no tiene el síndrome, o porque mira los ojos, por ejemplo, o porque hace algo como esto que estoy haciendo de grabar un video para explicarles esto. Sí, quizás no, yo no soy la mejor persona hablando, pero hago el intento. O sea, este video lo hice para invitar a los profesionales a tener como una visión más amplia y a ir más allá. Muchas veces una persona con Asperger tiene sus rasgos desde la primera infancia. Ahora bien, también puede pasar que, y es un punto que hay que remarcar, que una persona puede tener depresión, puede tener trastorno de ansiedad, puede tener fobia social, puede tener esquizofrenia, trastorno esquizoide de la personalidad, déficit de atención, cualquiera de esas condiciones, y no necesariamente puede tener Asperger. ¿Esto cómo lo sabemos?
mirando la historia clínica de la persona, mirando cómo vivió en su infancia, resulta que muchas de esas condiciones que se presentan como comorbilidades evolucionan de una forma diferente. O sea, no es lo mismo la evolución que sigue una persona con trastorno bipolar, la evolución que sigue una persona con esquizofrenia o con déficit de atención, a la evolución que sigue una persona dentro del espectro del autismo. Normalmente existe, bueno, el autismo se ha definido desde lo que es la tríada de Wins. Para que una persona pueda ser diagnosticada pues con alguna condición del espectro autista, pues tiene que cumplir con los elementos de esa tríada principalmente. Pasa pues que en muchas de estas comorbilidades, por lo menos en la fobia social o en el trastorno de personalidad por evitación, una persona puede parecer muy tímida y con poca capacidad para socializar, pero hay diferencias entre una persona así y una persona con Asperger. Una persona tímida o con fobia social es una persona que no tiene problemas para interpretar el lenguaje no verbal de otras personas, no tiene afectada la teoría de la mente, y muchas veces la persona que tiene fobia social no siempre ha sido así. Con respecto a lo que es el trastorno bipolar y la depresión, hay también diferencias. O sea, en una persona con Asperger la depresión es algo que lo puede causar el mismo síndrome. O sea, no es la condición principal, sino es una condición secundaria. Y la depresión puede causarla cosas como que la persona durante muchos años haya intentado socializar, encajar, y sienta que la persona como que no tiene su lugar en el mundo. No siente, o sea, no tiene, incluso otra cosa que también no tiene, digamos, como su propio sentido de identidad con el mundo. O sea, se siente totalmente aparte en una burbuja. Eso puede hacer que una persona con Asperger se deprima, y se deprima hasta el punto de tener ideas suicidas. Ahora bien, hablando de identidad en este punto, quería mencionar los trastornos de identidad. Hay personas que dicen en los grupos de Facebook que nosotros nos hemos de algún modo como autosegregado, identificándonos con lo que es una etiqueta diagnóstica. Pero no es porque nosotros, o sea, queramos pertenecer a una élite ni nada parecido, sino lo que pasa es que muchos de nosotros, pues al conocer a personas con nuestra misma condición, pues sentimos, o sea, llegamos a un punto en que conocemos a personas con las que podemos socializar sin necesidad de fingir nada, sin necesidad de aparentar lo que no somos. Y en cierto modo, pues eso nos da un sentido de identidad, porque el sentido de identidad de una persona lo dan dos cosas. Lo dan por un lado sus creencias, y por otro el grupo social con el que se relaciona. Muchas veces una persona con Asperger puede crecer sin desarrollar un sentido de la identidad adecuada. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros nacemos y desde que vamos al colegio y todo tenemos problemas para socializar con compañeros, con profesores, con de todo. Entonces no, o sea, no nos sentimos parte de la sociedad. Y al no sentirnos que formamos parte de la sociedad, un grupo social, pues podemos desarrollar problemas de baja autoestima. Y a esto van también los problemas de identidad. No nos sentimos identificados con nada. Respecto a la parte de los trastornos esquizotípicos y esquizoides, y lo que es la esquizofrenia en sí, pues también hay diferencias entre una persona con esos trastornos y una persona con Asperger. Una persona esquizotípica, por lo general, tiene ideas extrañas, pero pueden ser ideas muy racionales, muy lógicas.
Por lo general las personas con Asperger tienden a ser pensadores muy lógicos. Obviamente eso no quita que hayan personas que abracen el pensamiento mágico. Porque eso es como decir que las personas con Asperger tienden a ser ateas y eso tampoco es cierto. Hay personas con Asperger que son completamente, que son muy religiosas porque precisamente la religión les da como un sistema de reglas en el cual creer. Bueno, entonces lo que se ve en los trastornos esquizotípicos, por lo menos en el trastorno de personalidad esquizoide, es que una persona esquizoide tiene como un aplanamiento emocional, mientras que la persona con Asperger pues puede tener empatía. De pronto quizás no al mismo nivel que una persona neurotípica, pero la tiene. O sea, si una persona con Asperger ve en las noticias que hubo una masacre o que el vecino se murió, la persona con Asperger se va a preocupar. Quizás no vaya, digamos, a abrazar a los familiares o hablar con ellos directamente, pero la persona con Asperger, o sea, sí va a tener la reacción emocional, sí se va a preguntar aquí qué pasó o así. O sea, el hecho de que veamos que una persona con Asperger habla poco, que parece distante, que parece seca, no significa que la persona no tenga emociones. Simplemente puede significar que no la sabe expresar y que no ha encontrado una estrategia para hacerlo. Y esto es la parte que se puede confundir con el trastorno de la personalidad esquizoide. Otra cuestión que quería mencionar, que también hay diferencias, es, bueno, que es importante la parte de los trastornos alimenticios. Hay un grupo de personas que creen que el autismo pues está generado por trastornos autoinmunes, problemas alimenticios. Bueno, esto cobra importancia menos de que la persona sea celíaca, o sea, que tenga intolerancia al gluten o la caseína. Evidentemente hay personas que tienen esos problemas y a esas personas pues les vendría muy bien la dieta libre de gluten y caseína. Pero ojo que aquí pues toca separar los problemas gastrointestinales del autismo. O sea, son dos cosas diferentes. Esto por un lado. Lo otro es que el estrés y la ansiedad muchas veces son condiciones que debilitan el sistema inmune y al debilitarlo pues pueden también causar problemas gastrointestinales. Muchas veces lo que son los problemas sensoriales, el estrés y todo pueden causar alguno de estos tipos de problemas cuando lo que puede, y muchas veces la persona puede acudir al médico y tener una de estas condiciones y lo que puede estar detrás puede ser una condición del espectro del autismo. Y claro está pues que cuando la persona desarrolla el conocimiento adecuado pues ya desarrolla estrategias para poderla manejar. También hay que tener en cuenta aquí es que el Asperger y en general el autismo alto funcionamiento en las mujeres puede manifestarse de una forma diferente a como se manifiestan los hombres. Las mujeres van a tender a ser más filosóficas que en cambio que los hombres. ¿En qué sentido? En que las mujeres se van a interesar más por las personas, más por, o sea, por libros que analizan la sociedad, mientras que los hombres van a tener intereses que tienen que ver más bien con lo que son la electrónica, la astronomía, cosas así por el estilo. Y un problema que hay es que muchas veces los criterios diagnósticos están diseñados es para los niños. Y como explicaba, pues la expresión del síndrome puede variar entre la infancia y la adulta. Y si hablamos de mujeres, pues se complica todavía más. Porque las mujeres con Asperger tienen mejor capacidad para camuflar sus diferencias y pueden ser más camaleónicas.
O sea, tienen más capacidad de imitar a otras personas que los hombres. Otra cosa también importante acá es que, o sea, la intervención temprana es necesaria. ¿Por qué? Porque si una persona con Asperger o con autismo no se le da las herramientas adecuadas para hacer frente, no va a llegar a ser un autofuncional. Pero en esto yo digo que hay tres tipos de personas con autismo y con Asperger o TEA. Están las personas que por un lado necesitan demasiada ayuda y que aun con la ayuda que llegue, que tengan, no van a tener una vida muy funcional. O sea, son personas que van a depender de otras personas. Tenemos en el grupo las personas que van a poder hacer una vida muy normal y todo, pero con ayuda. Y en un tercer grupo, las personas que, por así decirlo, ellos solitos se las pueden arreglar solas. Es el caso, es este último estadio, es el caso de muchas personas que conozco. Yo personalmente yo me considero que soy del segundo grupo. Soy una persona que lleva una vida más o menos funcional, pero dentro de lo que a mí me han podido ayudar, en mi caso mi mamá y mis hermanos y algunos terapeutas pues que me han dado consejos, pero principalmente también podría mencionar el conocer a otras personas con Asperger y con autismo y los consejos que me han dado. Lo otro también es que quiero pues recalcar aquí que es importante, es que toda persona con autismo, por mejor adaptada que esté, siempre hay algo que la va a delatar, siempre va a necesitar ayuda. Y esto, o sea, esto es muy importante, porque cuando una persona pues sospecha de que puede tener el síndrome de Asperger o alguna condición del espectro del autismo, o sea, la persona que evalúa a esa persona no debe tomar nada por supuesto. O sea, no debe suponer cosas que porque mira los ojos, que porque ha ido a la universidad no puede tenerlo, sino hacer las pruebas pertinentes. También hacer un diagnóstico diferencial, teniendo presente pues que condiciones con las que mencioné antes se pueden presentar en conjunto. Pero entonces todo se debe centrar en en la forma de crear un perfil de la persona que le ayude a conocerse a sí misma y que sobre todo se pueda desarrollar una estrategia para mejorar su calidad de vida. Bueno amigos, básicamente esto era todo lo que quería contarles sobre las comorbilidades, su impacto en el diagnóstico y el por qué el diagnóstico temprano es importante. Porque entre más temprano se intervenga, la persona va a poder desarrollar herramientas más temprano en la vida, va a estar más preparada en la vida y de pronto no va a tener que pasar por problemas que algunos de nosotros pasamos, que son problemas de adaptación social, problemas para navegar en el mundo social, o tener que desarrollar condiciones comórbidas que dificultan más la calidad de vida.